Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que están en Tepanclato en vivo, programa por internet de la revista Difusión de la Cultura Literaria. Hoy viernes 30 de octubre nos acompaña el licenciado Josaphat Peña Rangel. Ahorita nos corrige, maestro, si está bien el nombre así, si no nos lo dice por favor. Estudiante de la maestría en Historia Moderna y Contemporánea con el tema ¿Cómo profundizar en la historia? Bien, antes de seguir adelante quisiera presentar a mi compañero que me va a hacer el honor de estar conmigo. Adelante, Héctor. Buenas noches, soy Héctor González Estrada. En este programa ahora invito a leer un libro con el maestro Josaphat. Bienvenido. Bueno, maestro Josaphat, bueno, vamos a, antes de presentarlo como es debido, quisiera darle un tiempo, decirles a la gente que hoy, como todos los viernes, pueden mandarnos un correo a tepanclatoamigo@hotmail.com. Nuestro número telefónico es 55 648 373. Un programa para difusión de la cultura literaria, entrevistas, debates, consultas, opiniones, comentarios y denuncias. Bien, voy a permitirle leer rápidamente el currículum del maestro para que lo tengamos y sepan de quién estamos hablando. El profesor Josaphat N. Peña Rangel, él es estudiante de maestría en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Laboró en la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en la Auditoría Especial de Desempeño. Profesor de Historia y Economía en el Colegio Superior de Turismo de Hotelería César Ruiz, asesor de investigación del Grupo Cultural Chekhov. Bien, este es rápidamente el currículum del maestro. Quisiera darles la bienvenida al maestro, pero además de darle la bienvenida, quisiera agradecerles por estar aquí, dándonos su tiempo en favor de la cultura, que es la idea de estos viernes, que la gente pueda, intente, no nomás intente, entre y que los invita a gente como él a tratar de que quitarnos la venda de la ignorancia en favor de la misma sociedad. Yo el tema más usted nos dio, cómo profundizar en la historia. Aparentemente este tema es muy sencillo, pero trae sus demoles. Yo le diría, ¿cómo profundizar en la historia? ¿Está usted bienvenido? Buenas noches. Buenas noches, quiero antes que nada agradecer la presencia de los aquí que nos hicieron el favor y el honor de invitarme a esta mesa y también manifestar el amplio interés que me surgió una vez que este es un espacio muy importante para difundir nuestros puntos de vista, para señalar cuáles son nuestras inquietudes, habilidades que se pueden presentar, anhelos y aspiraciones con el fin básicamente de hacer que se concientice a toda la población y nos hagamos entender que cómo somos, quiénes somos, a dónde venimos y qué aspiraciones tenemos. Sobre todo esta parte, qué aspiraciones, planes, metas y objetivos tenemos, tanto a nivel comunidad, tanto a nivel familiar, personal y sobre todo social. Ahorita que tenemos una carencia muy grande de planeación y programación de una política general de Estado, es muy importante que nosotros mismos vayamos abriendo beta y nosotros mismos nos vayamos haciendo la inquietud y los objetivos de tener programado nuestro futuro, ¿no? En ese sentido, bueno, quiero señalar precisamente cómo podemos adentrarnos a conocernos un poco más. A lo mejor puede resultar, como señala el maestro, puede señalarse como algo muy sencillo y a la vez complejo, o viceversa. Puede señalarse como algo muy simple el querer profundizar en la historia. Sin embargo, para mí el interés que traigo es que ustedes puedan conocer desde distintas lógicas, ópticas y enfoques del estudio de la historia y cómo poder profundizar y analizar y sobre todo tener una óptica y una lógica crítica y siempre estar bajo cuestionamientos a los textos. Ese es el interés que traemos en esta noche y espero que a ustedes también les interese la dinámica. Bien, Héctor. El tema es muy importante aquí. ¿Cómo profundizar en la historia?
Hablemos de la historia general, hablemos de cualquier historia en particular, digamos la historia del Distrito Federal. ¿Qué es las primeras recomendaciones que nos daría a un lector de un libro? ¿Cómo conocer esa historia del pasaje? Digamos, sabemos que hay los famosos cronistas de cada entidad o de cada pueblo. ¿Qué es la recomendación que usted haría para un lector nuevo en el tema? Lo primero que sería interesante hacer llamar la atención es la historia es área. Sí. Así como nos señalaban en mucho tiempo que las matemáticas eran el foco de los estudiantes, pues en la parte social la historia van de la mano. Sí. Lo primero que yo podría recomendar es acérquense a estos cronistas que escuchen, que vean que la historia es viva aún con la contradicción que pudiera generarse en un término, pero la historia es viva. Los cronistas tienen una lógica y una dinámica muy interesante de hacernos entender las cosas y aparte de todo la tienen fresca y movible. ¿En qué sentido? Un cronista nos lleva al espacio, al lugar y de ahí nos empieza a profundizar. Es ahí donde empieza la temática. Ellos nos señalan un edificio, nos señalan una plaza, nos señalan un parque, nos señalan un espacio. Pero en ese espacio está lleno de misterios, lleno de anécdotas, lleno de mensajes y que ellos poco a poco nos van adentrando. Es muy interesante esta dinámica. Sin embargo, una vez que tenemos esa experiencia y esa vivencia, a los que nos llama la atención y nos interesa, y exhorto a todo el público que nos está viendo en este momento, que tengan esa curiosidad, que se pregunten por qué, cómo, qué, en dónde, para qué, con qué fin, en qué sentido. Partiendo de esa base, que se le puede considerar una lógica y una metodología cognitiva desde el punto de vista pedagógico, que así se le llama. Partiendo de esa base uno puede diversificar, ampliar y profundizar bajo los más grandes, profundos, generales o medianos cuestionamientos que se pueden tener en la historia. Pero sí es muy importante que ahorita que tocó el tema de los cronistas, que los escuchen y que vayan. La República Mexicana, el Distrito Federal y la República Mexicana tiene tanta riqueza de cronistas que es valiosísimo tomarlos en cuenta y valorarlos mucho. Hay que acercarnos a ellos y de ahí ver que la historia tiene otra manera de verse. No nada más la aridez de un libro, de las fechas, de los nombres y para el gremio, que no debe de ser así. Yo creo que es muy valioso. Y el Distrito Federal, Coyoacán, San Ángel, el Centro Histórico, Iztacalco, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, bueno, no acabamos, la verdad. Y por tiempos, prehispánica, colonia, siglo XIX, siglo XX, etapa de la época de la Revolución, posrevolución, milagro mexicano, crisis económica. En todos lados encontramos una anécdota en esta maravillosa ciudad y en este maravilloso país. Maestro, a mí desde que vi el tema como profundizar en esto me llamó mucho la atención. A mí me encanta la historia. Me fascina, porque el pueblo que no recuerda su historia es un pueblo que está muerto. Y eso le decimos a las autoridades porque la historia es cíclica, se repite. Entonces yo creo que, pero eso lo sabemos nosotros porque tuvimos la oportunidad de ir a una escuela, tuvimos la oportunidad de estar sentados, tenemos la oportunidad incluso de decirle a la gente. Pero que este día viernes, maestro, para mí es algo grandioso. No es que no sea grandioso los demás, no, sí son grandiosos. Pero le voy a decir por qué es grandioso, maestro. Y eso es lo que quiero que usted me ayude para los demás temas. Porque el tema es que invitarle a un libro para que la gente no sea árido en la lectura. Yo siempre hemos dicho aquí, doctor y su servidor, que la lectura hace a la mente lo que el ejercicio hace al cuerpo. Sí, pero ¿cómo hacerle que la gente le vaya gustando la lectura? Porque no es fácil. Digo, cuando una persona está por años donde le han metido en la cabeza que vean una telenovela, que vean fútbol, que vean esto, que vean el otro, entonces de repente, o que vean gente bailando y que digan, este cuate qué fabuloso se mueve, o sea, son años más. No es fácil quitar eso de la mente, ¿no? O sea, nosotros invitamos, no porque no creamos en eso, no, ellos son libres, además existe el libre albedrío, pero también tenemos la obligación de decirle a la gente que hay más, que hay algo más. Pero usted qué le diría a la gente que no está acostumbrada a leer, para
que no se le haga tan pesado, porque si le decimos, léete el Llano en Llamas de Juan Rulfo, va a decir, y aunque está pequeñísimo, no lo va a leer, nos va a decir, no, porque es tanto nosotros incluso, que no, nos ha llevado toda esa sinergia a otras cosas que no le damos lo que debe de ser. Preferimos ver alguna cosa en la pantalla y no pensar. En cambio, la lectura nos transporta, nos lleva a otros rincones, nos hace pensar, meditar, transpolarnos a otras. Si estamos pensando en la luna, estoy en la luna, en el sol, nos quema la lectura porque estoy pensando en el sol. Pero eso se ha perdido. Sí. ¿Qué le diría usted a la gente para poder profundizar en esto? ¿Qué podríamos leer para ellos? ¿Qué les invitaría usted a leer? Bueno, lo primero que es fundamental en toda familia es el ámbito escolar. ¿Qué es lo primero que pasa? Llega el niño a cualquier nivel, o el joven, y tiene dudas, ¿no? Básicamente a nivel primaria, bueno, desde la preescolar, primaria y secundaria. Ya la preparatoria se vuelve más independiente, ¿no? Bueno, pero partiendo de estas edades iniciales de la educación, pues siempre el niño llega con la curiosidad, papá, mamá, me dejaron una tarea. ¿Y qué te dejaron? Pues regularmente me dejaron una maqueta, me voy a caracterizar. Todavía hay muchos valores en ese sentido muy ricos que esperemos que se preserven en la educación básica. Y me dejaron ir a un museo. Bueno, pues para empezar, la historia no necesita ser cara, es económica. ¿Por qué? ¿De dónde partimos fundamentalmente? Ya entendimos esta lógica de lo que es la educación básica. Bueno, uno puede hacer cualquier tipo de disfraz, que si va a ser Morelos el niño, que si va a ser Porfirio Díaz, que si va a ser Benito Juárez. Uno busca peripecia y media para ponerle el disfraz. Sin embargo, nos quedamos con la lógica de que, pues fue lo que me enseñó, fue lo que yo vi, yo lo conocí en la escuela. ¿Por qué no profundizamos en la historia un poquito, en decirle por qué está caracterizado este niño? Y no necesariamente es hacer exactamente el mismo discurso y la misma lectura. Ir gradualmente, conforme avanzan sus años, a irle haciendo entender y cuestionar precisamente. Voy a ejemplo, caracterizando a un niño de Juárez. ¿Quién fue Juárez? ¿De dónde proviene Juárez? ¿Qué hizo Juárez? ¿Por qué es considerado Juárez? ¿Por qué me hicieron vestirme de Juárez? ¿Qué papel jugó Juárez en la historia de México? Uno toma libros de texto y luego empieza uno a leer, ¿no? Y le dice, oye, papá, pues fíjate que vi Juárez y lo vi que fue presidente de la República y que fue por la guerra de reforma. Bueno, ¿cuál fue? ¿Qué fue la guerra de reforma? ¿Cómo fue? Y que los padres mismos vayan diversificándose en el conocimiento y como les señala, es muy económico. Yo les traigo, por ejemplo, una muestra y un ejemplar de este libro, que son de los libros de texto a nivel secundario. A nivel secundario. Es Historia 3, de Editorial Santillana. No tengo ahorita el conocimiento si este es el actual, sí. Pero bueno, sí. Es muy reciente, es de una edición de... ahorita se los... Sí. Edición 2005. Sí. Es muy reciente, es muy viene completo, viene integral de toda la historia, pero lo que quiero llamar la atención es que es gratuito, es dentro de los libros de texto gratuitos. Qué raro. Entonces, los niños lo toman, los jóvenes lo toman y lo empiezan a revisar. Bueno, si a mí me están pidiendo como padre leerlo, decirle al niño o al joven qué es lo que tiene que hacer, pues empiezo a ojear este libro. Es muy gráfico, es muy didáctico. A mí en lo personal me llamó la atención. Dentro de la metodología actual que estamos manejando en los posgrados de historia, tiene algunas cuestiones. Es normal, el grado de conocimiento no puede ser más complejo dependiendo del nivel al que estamos enfocando, pero tiene cosas muy ricas y muy interesantes. Por ejemplo, si me permiten, yo les quiero leer un pedacito de este libro
que es referente al siempre polémico y odiado, vituperiado, como quieran llamar, Antonio López de Santana. Sí. El hombre por demás señalado en la primera mitad del siglo XIX. Pero quiero leerles este fragmento para tratar de hacer una dinámica y un ejercicio que ustedes podrían hacer y que todo público podría estar interesado y que no le está costando, para empezar no le está costando nada. Por ejemplo, les leo este pedacito. Los primeros años de vida independiente de nuestro país se caracterizaron por los conflictos entre conservadores y liberales. El desorden político y el protagonismo de los caudillos militares salieron adelante en esta etapa. El más destacado de ellos fue Antonio López de Santana. De 1833 a 1855, con frecuentes desapariciones y apariciones en la escena política, Antonio López de Santana ocupó 11 veces la presidencia de la República. Estableció regímenes despóticos y corruptos y defendió los intereses de los grupos acomodados, del clero y del ejército. Son dos párrafos muy sencillos, fácilmente entendibles, pero yo quisiera preguntar algo más. O sea, esto nos dice mucho, ¿no? Pero sin embargo, sí son las cosas como señalan para ir profundizando un poco en la historia. Por ejemplo, yo traigo aquí unas preguntas. Maestro, vamos a una pausa. Claro, y seguimos con eso. Adelante, Pedro, por favor. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Estamos entrevistando a Elizabeth Zapata Peña Rangel con el tema cómo profundizar en la historia. Adelante, maestro. Ok, continuamos. Ya una vez que les leí estos fragmentos del libro referente a este personaje polémico que es Santana, bueno, ¿por qué no preguntarse y cuestionar un poco el texto? ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí traigo unas preguntas que pueden ser muchas, pero estas son las que yo considero que son interesantes. ¿Qué criterios fueron utilizados para señalarlo como el político más destacado de los primeros años de vida independiente en comparación con el resto de la clase política mexicana? Santana se señala en mucho tiempo, se señala de una manera general que fue el amo, bueno, incluso se retoma mucho el calificativo que le dio Justo Sierra, ¿no? El seductor de la patria, que Enrique Krause lo institucionalizó también. El seductor de la patria. Pero bueno, hay personajes que en ese momento pudieron estar al mismo nivel de la circunstancia política, ¿no? Tenemos un Anastasio Bustamante, vicepresidente de 1830 a 1832. Tenemos un Miguel Barragán, que fue general de división. Tenemos un Mariano Arista, un Mieri Terán, que desgraciadamente se suicidó cuando tenía, según la historia, muchas posibilidades de hacer cambiar las circunstancias del país. Eso es de la clase militar, pero también de la clase política y social civil tenemos gente muy importante, ¿no? Tenemos como ideólogos un Lucas Alamán y como político práctico un José María Luis Mora, tenemos un Gómez Farías, etcétera, que están señalados en el texto. Sin embargo, el personaje de Santana es ya él prácticamente, sí. ¿Por qué salía? Otra pregunta que les traigo, por ejemplo, ¿cuáles fueron las prácticas políticas de la primera mitad del siglo XIX? Haciendo alusión un poco a esta circunstancia de que en este momento, en la primera mitad del siglo XIX, hubo un conflicto entre conservadores y liberales. Pero ¿cuáles eran estas prácticas? ¿De verdad todos eran o liberales o conservadores? Digo, hay muchos matices. La clase política mexicana actual podemos ver que hay muchos matices al interior de cada uno de los partidos y que se caracterizan de distintas maneras, ¿no? Izquierda, centro, derecha. Y juegan en distintos matices. En ese momento yo creo que pudo haber sido diferente, ¿no? Yo creo que había un sector moderado
y que bueno, este sector moderado llegó a tener hasta la capacidad de decidir las circunstancias del país. Y ahí tenemos un Ignacio Comonfort, ¿no? En 1856, que fue calificado y designado moderado. Pero en esta etapa, ¿realmente se podían todavía llamar liberales y conservadores? Otra pregunta que les traigo: ¿qué elementos permiten sustentar a los regímenes de Santa Anna como despóticos y corruptos? Ya se tiene la evidencia suficiente para señalar que su actitud fue despótica y que sus prácticas en muchos sentidos o en todos los sentidos fueron corruptos. No quiero aquí calificar de que fue un santo y un hombre íntegro Santa Anna. No, sin embargo hay que ver al hombre con matices, ¿no? Hay que ver a este personaje con todos sus caras, con todas sus facetas, y tratar de humanizarlo un poco más, ¿no? Otra pregunta que les traigo: ¿qué diferencias tuvieron las acciones de gobierno de Santa Anna respecto del resto de los presidentes y encargados del poder ejecutivo de la época? Realmente él tuvo una forma de gobierno excepcional que lo hizo caer a él como personaje histórico y al país en una desgracia constante y paulatina, que no se logró sacar adelante una estabilidad hasta ya entrado el periodo porfirista. ¿Realmente él fue excepcional o tuvieron todos los presidentes de esta primera mitad características similares? Y habría que profundizar en la historia, conocerlos, y de ahí tratar de tener este gusanito de conocer más. Esto es por una parte, la parte económica, la parte gratuita, fácil, de acceso, porque a cualquier chico que esté estudiando se le facilita el material. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Otra dinámica que podría ayudarnos es entrar a la novela histórica. ¿Por qué? Porque se meten circunstancias pasionales, cotidianas, chuscas, sarcásticas, en la que nosotros nos envuelven y nos van diciendo cómo se vivía ese momento. Hay una infinidad de novelas históricas que podríamos entrar y que son muy económicos ahora. Hay distintas editoriales que incluso podemos encontrar libros de 70, 60 pesos, 80 pesos. Conaculta sacó unos libros, una colección de libros junto con Editorial Planeta, que eran la novela histórica mexicana y que tenían una facilidad y un costo muy accesible, 25, 30 pesos creo cada tomo, y que es muy interesante y que nos ayuda a profundizar en la historia. Está muy bien. Por ejemplo, yo les traigo otro ejemplo, el libro de Enrique Serna, El seductor de la patria, así llamado el libro. Este libro a mí se me hace muy apasionante y muy interesante porque narra al hombre de una manera muy literaria y que muchísimo llama la atención. Yo de verdad los invito a que lo lean. Es muy rico en datos históricos y en una dinámica literaria. Te adentra y no te permite cortar la dinámica del tema, Es muy interesante. Y en ese sentido hay muchas cosas que podríamos señalar del mismo y que podríamos ir platicando. Por ejemplo, si usted me hace el favor de leer este primer párrafo. Quería que lo dice: ¿vender yo la mitad de México? Por Dios, ¿cuándo aprenderán los mexicanitos que si este barco se hundió no fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros? O sea, ¿qué más podemos decir ese tipo de...? O sea, como en un libro se llama Las lapidarias, ¿no? Sí. Entonces, es tan apasionante el libro que ya con este primer mensaje llama mucho la atención, y ese tipo de lenguaje nos hace adentrarnos más en la historia. En esa misma dinámica, ya les mostré 2 párrafos de un libro de texto. ¿Cómo podríamos cuestionar estos textos, que es un libro de texto elemental para la enseñanza básica? Y después podríamos ver muchas cosas que tienen los libros y que podríamos extraer. Uno de ellos, por ejemplo, en este libro, son valores, tanto positivos como negativos. Pero uno de adulto, por eso es muy importante que leamos este tipo de libros, que podamos ir diciendo a las clases, a las generaciones nuevas y frescas, que les comentemos qué valores tienen los libros también, ¿no? ¿Qué dinámica traen? ¿Qué cuestiones? ¿Qué bueno y qué malo tienen? Por eso es muy importante, para que transformemos esta dinámica nacional, que para que cambiemos empecemos por la casa. La familia es la esencia. ¿Cómo? Leyendo, adentrándonos, buscando documentos que nos permitan cambiar un poco esta dinámica que señala el maestro respecto de lo que es
en la forma de vivir y de pensar y de divertirse en México. Yo no digo que esté mal, ni yo me exento, o sea, yo también veo, incluso no me retracto de decir que a veces veo telenovelas, pero también hay que diversificarnos mucho, hay que tener la capacidad de crítica y de siempre preguntarnos en todo momento y en todo lugar qué pasa. Y hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, si me permiten, le leemos otro fragmento para que vean qué tanto tiene que vale la pena. Aquí hay un pasaje respecto a lo que fue la ascensión de Vicente Guerrero a la presidencia en 1828. Un pequeño breviario histórico. Él llega a la presidencia derivado de un golpe porque el presidente electo para las elecciones de 1829 no estuvieron de acuerdo y se dio un alzamiento. En este alzamiento una de las características fue que se les llamaron las clases populares, se les llamaron a levantarse en contra de las clases privilegiadas, como se llamaba en ese momento, y a final de cuentas imponen a Vicente Guerrero y para ello tuvieron que romper las normas electorales de la Constitución de 1824. La primera vez que se fractura el orden constitucional en la historia independiente del país. Derivado de este pasaje y que viene claro y explícito en este libro, hay algo que les quiero leer en este sentido. Están en una reunión ya festejando el triunfo de Vicente Guerrero y la ascensión a la presidencia, y bueno, dentro de todos hay un que dice: cuando le tocó hablar, celebró la derrota de la facción aristócrata encargada por Gómez Pedraza, pero lamentó la ruptura del orden constitucional que pondría en duda la legitimidad del nuevo gobierno. Un personaje en esta junta y en esta dinámica de festejo. Irritado por el comentario, Santana le preguntó al hombre: ¿cómo se llama usted? Benito Juárez, para servirle. Mire, licenciado Juárez, el general se aclaró la voz. He arriesgado la vida por defender la Constitución. Si violamos la Carta Magna fue precisamente para hacerla cumplir. Pero una vez roto el marco constitucional, cualquiera tiene pretexto para actuar fuera de la Constitución, replicó Juárez. Finalmente señala Santana: qué indio tan terco y cuánto respeto le tiene a su mugrosa ley. Me comentó al salir del brindis, el personaje en cuestión que estás narrando el libro. Sí. Es lo malo de educar a la gente que nació para andar descalza. Entonces, si ustedes checan este pasaje tan bueno, encontramos valores, muchos valores. ¿Cómo qué podríamos encontrar? Uno de ellos: determinación, convicción, valor, dignidad y serenidad. ¿De parte de quién? De Juárez. Y respeto a la Constitución. Respeto a la Constitución, a la institucionalidad, al orden y al Estado de Derecho, que ahora le llamamos el Estado de Derecho. En ese entonces no se llama tanto así, pero al Estado de Derecho. El imperio de la ley. El imperio de la ley. Y encontramos otro tipo de valores. Los negativos: discriminación, arbitrariedad, prejuicios y elitismo. ¿De parte de quién? De los comentarios de Santana. Y así nos podemos llevar todo el libro, en donde podemos ver este tipo de anécdotas que resulta tan apasionante y tan interesante el libro, que se los recomiendo a todos. Y hay versiones más económicas que estas, que están aproximadamente en 80 a 100 pesos. ¿Del mismo autor? Del mismo autor. Okay. Es este libro. Entonces, por ejemplo, hay otra cuestión aquí que habla respecto de una carta que le envía Valentín Gómez Farías a Francisco García, gobernador de Zacatecas, el 19 de diciembre de 1833. Como podrán saber, dentro de la historia tradicional y por el lado de lo que es la reacción o las élites cercanas al clero, llamaban mucho de hereje y de ateo a Valentín Gómez Farías, porque quería implantar la Constitución liberal y quería hacer sus reformas liberales en el 33. Usted me dice, vamos a Vamos a una pausa, Jero, y enseguida regresamos. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre,
dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Sí, estamos entrevistando al maestro Josafat Peña Rangel con el tema ¿cómo profundizar en la historia? Adelante, maestro. Bueno, señalábamos brevemente lo apasionante y lo anecdótico y el lenguaje tan simple y tan duro que se presenta en el libro. Bueno, como les señalé antes del corte, respecto a Valentín Gómez Farías. Bueno, en esta carta les extraigo un pedacito nada más, precisamente para que lean el grueso del libro, pero que me resulta muy importante. Les reitero, a él lo calificaron de ateo, de hereje y que estaba en contra de la ley de Dios. Bueno, en este fragmento que es una carta de él, hay una frase, hay un fragmento muy interesante que me gustaría comentarles. Está hablando acerca de la lucha en 1833 en contra de la reacción y de las fuerzas que apoyan el clero, y señala aquí: cuanto más estoy de la excomunión, más se robustece mi fe en Jesucristo y más lamento el daño que le han hecho a la religión sus negocios terrenales. Hasta cierto punto, nuestra lucha por afianzar el poder civil también es una cruzada para devolverle su pureza al culto católico. Entonces, en este libro señalamos que no era un ateo y un hereje, ¿no? Es una novela histórica, puede ser criticada también desde la lógica metodológica de la disciplina de la historia ya formal, pero hay matices, ¿no? Y es un personaje que fue calificado y aceptado por la postura de la reacción como hereje. Hay muchos textos y muchas frases más que podemos encontrar en el libro. Hay una carta muy interesante de Juárez que lo manda a Margarita Maza durante su exilio en Nueva Orleans, cuando Santana lo saca, pero esas sí se las dejo de tarea para que se interesen en verlo. Claro. Este libro lo señalo mucho porque fue una investigación que hizo muy interesante y que recibió el apoyo de muchos historiadores ya formales para poder desarrollar esta obra. Entre ellos está Fausto Cerón Medina, Enrique Krause, José Manuel Villalpando, Ana García Bergua y Ricardo Ana del Archivo de Jalapa, y otros personajes más, Alberto del Castillo, que son historiadores que forman parte ahorita de la gruesa investigadora, y que recibió el apoyo. Y entonces es un libro que ya resulta con cierto carácter metodológico y que vale mucho la pena enterarse. Entonces, en nuestra lógica encontramos otro tipo de valores. En el fragmento de la carta de Gómez Farías, ¿qué encontramos? Fe y compromiso con el cambio, transformación constante, movilidad. Y la fe en cualquier terreno y en cualquier contexto, no necesariamente tiene que ser religioso, en cualquier terreno y en cualquier contexto. Entonces, ya vemos que hay algo de fácil acceso, hay una novela que nos permite ir profundizando en la historia. Maestro, antes de entrar allá, quisiera que le dijera a la gente, ya nos dijo, es un libro de historia, que nos da la historia, pero ahorita nos está hablando de una novela. ¿Qué diferencia hay entre esta novela y el libro que nos recomiendan en la escuela, o que nos dan en la escuela? ¿Qué podríamos entender para toda la gente y para los de esta mesa? ¿Qué diferencia hay básica entre esta y la novela? Bueno, primeramente, es descriptivo. El libro de texto es descriptivo y didáctico, es para enseñarse. De ahí que vienen fragmentos muy breves, y lo que se enfoca más es a identificar personajes y los procesos cómo se fueron dando para la transformación de nuestro país. Vienen fechas, sí, sin embargo, durante mucho tiempo se ha dicho que la historia por fechas y nombres es aburrida y cansada. Vienen los nombres, pero lo interesante de aquí es ver los procesos de por qué estamos aquí y cómo ha sido nuestra vida nacional y cómo han intervenido estos personajes en el proceso más amplio de un caudillo o de un destacado jurista. Es conocer el proceso integral. Y la novela histórica, pues en muchos aspectos nos adentra a una creatividad del escritor ubicada en cierto contexto y en cierto espacio. En este caso trata de hacerlo hacia un personaje histórico, y que la finalidad es tratar de ir mostrando un poco cómo él ve el mundo en ese momento, el escritor,
y tratar de mostrar un poco cómo era esa época de nuestro país o de este personaje. Por eso es que es muy valioso tomar en cuenta una novela histórica para adentrarse en la historia, no para casarse con las ideas. Eso es fundamental. La novela histórica es literaria, es creativa, es anecdótica, Pero tiene algo de verdad. pero tiene partes de verdad. Y también hace que la mente se vaya por sus lados y que puede ser verdad y no puede ser verdad, pero se auxilia también de verdades históricas. Sí. Sin embargo, lo que hay que rescatarle en una novela histórica, desde mi punto de vista, son los valores, ¿no? Cómo el lenguaje que utiliza el autor, el escritor, nos va adentrando poco a poco en valores, ¿no? Como los que ya les señalé, y cómo ir haciendo este matiz. Ok, Bueno, continuamos. Sí. No sé si tengan alguna otra. No, bien. Bueno, No da pauta, bueno, continuamos. Ya mostrando dos líneas, ahora quiero mostrarles un poco lo que es la dinámica de la metodología que se lleva a cabo ya en los centros de investigación de historia. Dentro de estos, una de las cuestiones que hay que analizar y con la cual se inicia un proceso de estudio histórico formal, uno de ellos es desmitificar la historia y olvidarse de todo aquel discurso y de toda aquella lectura tradicional que nos dieron en la escuela. ¿Por qué? Porque no todo puede ser cierto, ni tampoco todo puede ser falso. Lo interesante aquí en la disciplina histórica es analizar las distintas interpretaciones de los investigadores que tienen. ¿Por qué? Porque llevan una ortodoxia metodológica que nos facilita entender qué es lo que buscan y cómo es que lo buscan. En ese sentido, los textos ya profundos pueden ser denominados como aburridos o áridos por tener una disciplina muy fuerte metodológica, pero yo creo que no. Y prueba de ello que les traigo es un libro de un investigador muy importante y muy destacado en el terreno de la historia, que es el Dr. Will Fowler, que es de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Ha participado en muchas universidades, ha estado aquí en distintos foros en nuestro país. Es una persona que le llama mucho la atención y le interesa muchísimo acerca de nuestra historia de México. Ha hecho muchos textos acerca de la primera mitad. Tiene un libro tiene una colección de 2 tomos acerca de los presidentes de México. Es muy interesante su obra, vale la pena revisarla. Y este libro es, como se dice, recién desempacadito. No tiene mucho. Todavía está el texto en inglés. Digo, esperemos que llegue a estar ya en español para los que no tengamos acceso a la lengua de Shakespeare. Pero es muy interesante este libro. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que trae aquí como temática central es la desmitificación del personaje como traidor, tirano o camaleónico, o lo que se llamaba en el siglo XIX chaquetero. ¿Qué cambiaba de camisa? Que si fue masón, que si fue guadalupano, que si fue centralista, federalista, monarquista, bueno, con todo el mundo decían. Pero lo que vale la pena señalar en este libro es precisamente que Santana primero que nada fue un criollo de la época, de la última etapa de la época colonial, de clase media, militar, de la élite militar, que llega a conformar un nivel importante de mando en la primera mitad del siglo XIX ya de un país independiente, y que no está ajeno a una dinámica política en la cual se enfrascó toda la política mexicana en ese periodo. En ese sentido, él no puede ser considerado en muchos aspectos como traidor, tiránico o camaleónico, toda vez que si uno analiza un poco más a todos los personajes que lo rodearon, pueden tener las mismas cualidades o los mismos vituperios, depende uno como los quiera ver. Por eso es que es muy interesante leer este libro, porque hace un análisis, primero que nada, más imparcial, porque aunque uno trata de hacer estudios imparciales respecto de Santana, a veces es un poco difícil por ser mexicano, ¿no? Sí. Pero señala todas las circunstancias en las que se envuelve su vida y cómo él va tomando este perfil de personaje destacado en la historia de México, pero que muchas de las cosas a las que se derivó su
tristemente desenlace histórico, pues fueron a las circunstancias del momento, de la época y a la forma de vivir la política en ese momento. Por eso es que es muy valioso este libro, muy destacado y que vale la pena leerlo. Y tiene una manera de leerse muy amena. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Esperemos que salga en español. Sin embargo, hay muchas otras cantidades de libros y yo creo que para podernos adentrar en este tipo de cuestiones, básicamente pues les recomiendo que empecemos con el Enrique Serna, aquel que ya le llame la atención, y aquel que no le gusta la lectura y que quiere empezar, o que tiene la obligación por sus hijos de empezar, que empiecen con los libros de texto y empiecen a preguntar al tema lo que gusten y lo que quieran, y de ahí se van a ir generando este tipo de dinámicas. Este es más formal. Sí, este ya es con una disciplina, ya trae un objetivo de investigación, ya trae una problemática, porque en la historia la base fundamental de la manera de investigar es bajo problemáticas fundamentales. Problematiza la historia, en qué terreno se encuentra Santa Anna, cuáles fueron las circunstancias que lo orillaron a tomar estas decisiones. En realidad Santa Anna se le puede calificar de tirano y de cruel. El hombre fue el que tomó las riendas de todas las circunstancias que llevaron a las condiciones en que quedó la primera mitad del siglo XIX, 1850, el país, o bien fue parte de un proceso político de aprendizaje que el país iba requiriendo para agarrar formalidad a la hora de constituirse como nación. Bien, este todavía no está en México, está en México pero en inglés. Sí. Y bueno, pues vamos a esperar más adelante, pero el día es más formal. Y el que esté interesado y que sepa bien inglés, pues ahí está. Ahí está ya, para bueno, también. Vamos a una pausa, maestro, y enseguida regresamos. Estamos entrevistando al licenciado Josafat Peña Rangel con el tema ¿Cómo profundizar en la historia? Adelante, maestro, por favor. Bueno, pues ya continuando y para señalar también brevemente, quiero comentarles que se acerquen, si tienen la posibilidad, a los distintos centros de enseñanza de la historia, que tienen una riqueza de investigaciones, tanto monográficas como algunas otras, monográficas en particular un tema, un personaje, un periodo muy preciso, una política, etcétera, etcétera. Y otra que ya son un poco más generales acerca de la historia de México en concreto. Quiero invitarlos a que se acerquen, a que den una vuelta y vean las distintas librerías que tienen estos centros de investigación en la historia,
como es el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que aparte es un lugar muy bonito, uno puede ir a visitar, puede conocer y puede pasar y darse una vuelta. Todos los institutos tienen una riqueza bibliográfica muy fuerte, pero en particular en de históricas, por si les interesa el tema, se adentran. Otro, bueno, el Colmex, que es por demás reconocido acerca de la enseñanza y la dinámica metodológica de la historia, también tiene libros muy interesantes. Y el Instituto Mora, que probablemente dentro de muchos de los institutos de investigación a veces no es tan identificado. El Instituto Mora está en una plaza muy bonita, ahí en lo que es la Plaza Valentín de Farías, atrás del Parque Hundido. Vayan, está muy agradable el lugar, tienen unas mesitas y unos espacios para poder leer, tiene una cafetería muy rica para que ustedes tomen ahí algo y un refrigerio y al calor de un cafecito en sus libros. Y la librería es muy agradable. De hecho, la librería fue la sala de Valentín Gómez Farías, porque está instalado el instituto en lo que fue la casa de Valentín Gómez Farías. Entonces, si no, está atrás del Parque Hundido, en lo que es la calle de Augusto Rodán. Ah, ya. Ahí están. Entonces, si pueden, acérquense, vayan, conozcan y revisen también. El Fondo de Cultura Económica tiene una colección impresionante de libros de historia, tanto de su propia editorial como de diversas editoriales. Acérquense, vayan, chéquenlo. Hay una sección de historia, novela histórica de distinto género, no nada más para historia de México, para historia universal. Acérquense. Y por último, lo que les quiero enseñar es una colección que también recientemente acaba de sacar el CIDE en coordinación con el Fondo de Cultura Económica. ¿Y cuál es la riqueza de estos libros? La riqueza de estos libros es que viene brevemente un análisis de lo que son todas las maneras en que se ha escrito y se ha enfocado la historia. Viene el autor, los nombres, las dinámicas, las temáticas, etcétera, 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 y que son de distintos temas. Hay algo acerca de Afroméxico, de la independencia, del Segundo Imperio, de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, para que más o menos sepan qué contiene, en este libro que es el del Porfiriato, les quiero señalar que viene por temáticas. Por ejemplo, si ustedes están interesados en ver qué es lo que se ha dicho acerca de la política, acerca de la sociedad, acerca de las artes, vienen así identificados los índices en donde nosotros podemos irlo viendo, y viene la cultura, lo que es la macroeconomía y las finanzas, la banca y el sistema financiero, ferrocarriles, agricultura, empresas, empresarios, y al final viene una serie, un compendio bibliográfico en donde uno puede encontrar por autor cuáles son todos los libros que se han escrito acerca del Porfiriato, depende de su dinámica, sobre el Porfiriato en general, etcétera, y los que son puntos negros que traen a lo largo al lado de la ficha bibliográfica, es lo que los autores señalan como textos claves para entender las temáticas del Porfiriato. Y así vienen todos. El del Segundo Imperio, el del Porfiriato es por Mauricio Tenorio Trillo y Aurora Gómez Galvarriato. El del Segundo Imperio por Erika Pani. La Independencia por Rafael Rojas y Antonio Añino. Todos son historiadores reconocidos y que llevan una dinámica de investigación muy ortodoxa y muy distinta. Entonces, yo los invito también a que estos son muy accesibles, son de 80 pesos aproximadamente, y uno se puede ir acercando para conocer precisamente qué son, qué se ha dicho y qué tanto se ha dicho acerca de los distintos procesos de la historia de México. Es muy interesante sus libros, ojéenlos, vayan a las librerías, ojéenlos, y si les interesa, pues llévense. Son libros monográficos. Libros monográficos que señalan todo lo que se ha dicho y se ha escrito acerca de las temáticas para las cuales están trabajadas. Bueno, pues ahí está. Lo importante, maestro, estamos a unos minutos de concluir. ¿Cuál sería, para concluir, para usted, con qué se despediría? ¿Qué les diría a ustedes? Ya nos enseñó todos estos libros. ¿Cuál sería su conclusión final para toda la gente, los cibernautas que nos están viendo y que ya les digo cómo empezar, qué hacer? ¿Cuál sería su conclusión final? Primero que nada, cambiemos. Creo que es parte fundamental, pero no cambiemos por cambiar. Tengamos valores, espíritu de lucha y, sobre todo,
respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Desde cualquier parte elemental como es dividir la basura en nuestra casa, hasta respetar las señalizaciones de tránsito, es estar dentro de la institucionalidad. ¿Y eso cómo se aprende? ¿Eso cómo se puede difundir y cómo uno puede entenderla? A través de la lectura. Si uno no lee, si uno no entiende, y la historia es un buen ejemplo para poderlo analizar. ¿Por qué? Porque la historia nos da matices buenos y malos. La historia nos dice qué sí se hizo bueno y qué sí se hizo malo. No de manera absoluta y estricta, pero uno puede tener la capacidad de darle juicios en los libros. Si los libros tratan de ser en muchos aspectos imparciales, nosotros tenemos esa habilidad y esa capacidad como seres humanos de reflexionar y de criticarlos. Y de ahí extraer valores buenos y malos. Cambiemos todos. Estamos en una situación económica, política y social muy compleja para nuestro país, pero básicamente todos los países que se han vuelto fuertes y sólidos institucionalmente han iniciado como base de crisis estructurales muy fuertes de nuestra sociedad y de nuestro Estado de Derecho. Cambiemos, leamos, adentrémonos. No se necesita gran cosa, hasta un folleto nos sirve para informarnos. No le rechacen a ninguna postura ni tendencia cualquier tipo de documento, desde textos de crítica, textos que están en contra del gobierno, hasta los textos que están tratando de darle a favor las políticas del gobierno. ¿Por qué? Porque es la única manera de volvernos críticos, tolerantes y valorar lo que es el principio de la democracia, de la tolerancia y del respeto a las ideas de todos. Leamos, adentrémonos y saquemos adelante este país, que es lo que más nos interesa a todos los que estamos tratando de luchar para cambiarlo un poco. Perfecto, bien, pues, fabuloso. Yo creo que muy buenas palabras con las que concluye aquí nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, pues como ya es costumbre aquí de este programa, se le entrega un reconocimiento por parte de la revista Tepantla, Difusión de la Cultura Jurídica, a favor del licenciado Josafat Peña Rangel por su distinguida participación en el programa Tepantla en vivo, transmitido el día viernes a las 21 horas a través de internet con el tema Cómo profundizar en la historia. El 30 de octubre del año 2009 y firma el doctor Enrique González Barrera. Maestro, la verdad, muy agradecido por su presencia aquí, nos ha enriquecido la noche y creo que esto nos apertura mucho a nuestros cibernautas para motivarlos a la lectura. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias a ustedes por este espacio, la verdad. Maestro, ya para despedirnos quisiera decirle a toda la gente, si nos hace favor aquí, Jero, Jerónimo Miranda es nuestro floor manager, nuestro jefe de cámaras, es nuestro todólogo en todo, pero aparte de eso él es licenciado en comunicación, es nuestro productor. Jero, ¿está bien así? ¿Así está bien? Usted me dice, ahí está. Se vea bien lo que es. Hoy, viernes, hace 8 días, le entregaron el premio Príncipe de Asturias a la Universidad en Oviedo, España, por el orgullo por el premio Príncipe de Asturias. La verdad que nos da mucho gusto, Héctor, y la verdad que es algo increíble haber recibido este premio, porque incita a los universitarios a sentirnos orgullosos de una educación pública y gratuita que debemos de seguir conservando. Les gusta o no les gusta muchísima gente, es necesario. En Europa las mejores universidades son públicas, las mejores universidades, y los gobiernos se nutren de sus universidades, aprovechen esas universidades, mientras que aquí parece que la idea es desbancar a la universidad pública. Tenemos que estar, afortunadamente, tenemos que estar en contacto con toda la demás gente, porque la universidad pública debe de subsistir, ya que nos da acceso a mucha gente que no teníamos en ese momento recursos para poder seguir estudiando, y gracias a la universidad, el pueblo de México, quien la sostiene, podemos seguir haciéndolo. Y nuestro rector dice, Narro dedicó el premio a los cerca de 30,000 estudiantes y más de 34,000 profesores e investigadores que integran la familia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pidió una educación superior accesible que erradique el analfabetismo del mundo. Narro cerró su intervención con el tema de la universidad: por mi raza
hablará el Espíritu, y dijo que los asistentes, hizo que todos los asistentes rompieran en una sonora ovación. Asimismo, el maestro Narro dijo que para él es un orgullo poder estar como rector y servir a la sociedad. Con esto quiero despedirme, maestro, y decirles a toda la gente que el Instituto de Ciencias Jurídicas egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, se siente honrado hoy, tenemos 8 días, se cumplen los 8 días de haber recibido este premio, porque no solamente es para, lo recibe el doctor Narro, lo recibe la sociedad entera. O sea, no es nada más, da trasfondo, esto es un trasfondo más fuerte, porque la sociedad entera ayuda a que la universidad esté en todos los niveles. Y yo quisiera darle las gracias a usted, maestro, por esto, y decirle así mismo que el día lunes nos queda maestra con la maestra Isabel Crespo Chavero, ella es licenciada en educación y maestra de primaria, y vamos a hablar en la prevención del delito con los valores en el aula, una nueva propuesta con un enfoque humanista. Eso es lo que le hace ser el enfoque humanista. Eso es toda la base, es la base completa, maestra, la base humanista, que es la que tenemos que llevar a cabo y nos hace diferente a todas las universidades privadas. Nosotros tenemos otro enfoque humanista, que es el servir a la sociedad mexicana. Bien, pues vamos a despedirnos y estar a gusto. Héctor, dimos luz, cumplimos, bien, hubo bastante luz el día de ahora y cumplimos en este día que para mí es un día hermoso. Te invito a leer un libro. Y quisiera despedirme como siempre nos despedimos. Nosotros no nos quemamos las pestañas, simplemente nos quitamos la venda de la ignorancia. Hay mucho por hacer, mucho por tratar y cooperar con la sociedad. Maestro, muchas gracias. Pase usted buenas noches. Doctor, buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Sea usted feliz como siempre lo decimos. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica,